Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 21. Matthew 7:21. El Evangelio de Mateo, que dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, Not everyone who says to me, Lord, Lord, entrará en el reino de los cielos, shall enter in the kingdom of heaven, sino el que hace la voluntad de mi Padre but he who does the will of my Father que está en los cielos. in heaven. Este versículo This verse es muy poderoso. is very powerful. Este versículo This verse encierra un gran secreto, encloses a great mystery, una gran verdad. a great truth. Y es muy importante que nosotros lo tengamos siempre presente. It is very important for us to always have this Presente. present, Porque nuestra vida because our lives tiene que tener un propósito. has to have a purpose. No estamos aquí por casualidad. We're not here out of coincidence. Y una de las cosas que nosotros entendemos cuando el Señor nos alcanza And one of the things that we understand when the Lord reaches us es que nuestra vida tiene un sentido is that our life has a meaning, diferente al que tal vez teníamos antes different in which we had before, de que el Señor viniera a nosotros. that the Lord will come to us. Antes teníamos un sentido muy temporal, muy terrenal. Before we had a very temporary meaning, Pero cuando Jesús nos alcanza, but when Jesus reaches us, nos damos cuenta que hay un propósito eterno. we realize that there's an eternal purpose. Pero ese propósito tiene que ver con un reino, But that purpose has to do with the kingdom. tiene que ver con el reino de Dios. It has to deal with the kingdom of God. Y la palabra en Mateo 7:21 And the word of Matthew 7:21 nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará, it says that not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter, sino solamente el que hace la voluntad de Dios. but he who does the will of my Father. Entonces, hacer la voluntad de Dios So to do the will of God es el requisito is the requirement que Dios pone that God put para que nosotros podamos heredar el reino. so that we can inherit the kingdom. Nosotros estamos hoy aquí We're here today porque tenemos esa esperanza de heredar el reino. because we have that hope to inherit the kingdom. No estamos aquí pensando simplemente en una salvación. We're not here just thinking about simply a salvation. Y son dos cosas que tenemos que distinguir. And there's two things that we have to distinguish. Una cosa es la salvación One thing is salvation, que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario por nosotros. that Jesus came forth to the cross of Una cosa es Calvary. la redención, la justificación de nuestros pecados. One thing is the redemption, justification of our sins. Y otra cosa es heredar el reino. And one thing is to inherit the kingdom. Nosotros somos salvos, We are saved, somos redimidos, we're redeemed, somos justificados, we're justified. somos lavados por la sangre We de are Cristo, cleansed by the blood of Christ, por la gracia de Dios, by the grace of por God, la obra que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario, by the work in which Jesus came forth to the no cross por of nuestras Calvary, obras, not by our works, no por lo que hayamos hecho, not by what we sino have por done, lo que Cristo hizo por but nosotros. what Christ did for us. Pero todo eso lo hizo But all that he did para that, que ahora nosotros podamos heredar el reino. so we can now inherit the kingdom. Entonces, heredar el reino, So to inherit the kingdom, a pesar de que sigue siendo gracia, even though it continues to be grace, tiene un requerimiento, un requisito, it has a requirement. y es que hagamos la voluntad de Dios, It is for us to do the will of God, que vivamos en la voluntad de Dios. for us to live in the will of God. Y es muy importante que nosotros veamos esto como algo muy serio. It is very important for us to see this as something very. Entonces el Señor nos hablaba, The nos Lord decía, will speak que to para us. heredar el reino To inherit the kingdom, hay un requisito, there's a requirement, y este requisito and this es requirement que hagamos la voluntad de Dios. is for us to do the will of O God. sea que no es gratis el reino, The kingdom is not free, como la salvación es gratis, like salvation is free, pero heredar el reino exige unas obras, but to inherit the kingdom exceeds some works. exige que nosotros hagamos su voluntad. It exceeds for us to do His will, Y eso es lo que nos dice la palabra de Mateo. and that's what the word in Matthew says. No es suficiente ser cristiano, It is not enough to be a Christian. no es suficiente hablar del Señor, It's not enough to speak about no the es Lord. suficiente predicar la palabra de Dios, It's not enough to speak the no word es of God. suficiente leer la Biblia, It's not enough to read the no es Bible. suficiente ser buenos. It's not enough to just be good. El requisito que Dios nos dice The requirement that God tells us es el que hace la voluntad del Padre. is the one that does the will of God. Entonces, ahora nos preguntamos, So now we ask ourselves, ¿conocemos la voluntad de Dios? do we know the will of God?
¿Estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Are we living according to the will of God? ¿Cómo yo sé si estoy viviendo mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios? How do I know if I'm living my life according to the will of God? Y esa es la pregunta que hoy nos tenemos que hacer. And that is a question today we have to ask Porque ourselves. si yo no estoy viviendo mi vida Because if I'm not living my life de acuerdo a la voluntad de Dios, according to the will of God, no importa qué tan bueno sea, it doesn't matter how good I no could importa be qué tan malo sea, or how bad I could be. no voy a heredar el reino. I'm not going to inherit the Cuando kingdom. Jesús venga, When Jesus comes, no voy a heredar el reino. I'm not going to inherit the kingdom. Entonces ahí estuvimos en un problema. So there we are entering into a problem. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios? So how can I do the will of God? ¿Cómo yo puedo saber que mi vida está de acuerdo a la voluntad de Dios? How do I know that my life is according to the will of A God? menos que yo conozca la voluntad de Dios para mí. Unless I know the will of God for me. Entonces, vamos a hablar de dos digámoslo así, dos formas de ver la voluntad de Dios. We're going to speak about two ways to see the will of God. Una es, digamos, la voluntad objetiva. One way we could say that is the objective will. La voluntad de Dios que es para todos, The will of God that is for everyone. que es igual para todos. That is the same for everyone. Y esta voluntad de Dios, ¿cómo la podemos conocer? And how can we know this will of God? Conociendo las Escrituras. Knowing the scriptures. Si conocemos la palabra de Dios, If we know the word of la God, palabra muestra qué es lo que Dios quiere hacer. the word of God shows us what God wants to do. ¿Cuáles son los deseos de Dios? What are the desires of ¿Cuál es God? el propósito de Dios? What is the purpose of La God? palabra de Dios nos da toda esa revelación. The word of God gives us all the Por lo tanto, revelation. es muy importante So therefore it is very que important nosotros apreciemos y querramos conocer bien las Escrituras so we can appreciate and may want to know good the scriptures de una manera no contaminada, in not contaminated way. para que sepamos cuál es el sentir de Dios, So we may know what is the feeling of para God. que conozcamos qué es lo que Dios quiere en su corazón So we may know what God wants from his heart. y no tengamos dudas de eso. And for us not to have doubt about that. Pero otra forma de conocer la voluntad de Dios, But another way to know the will of God, vamos a llamarla la voluntad subjetiva, we're going to call it the subjective o sea, la will. voluntad que es para cada uno de nosotros particularmente. The will in which it is for each one of us in En otras particular. palabras, ¿qué es lo que Dios quiere a través mío? In other words, what does God wants through me? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de la vida mía, What does God want to do through my life? a través de tu vida? Through your life? Y lo que Dios quiere hacer a través de la vida de un hermano o la vida de otra hermana And what God wants to do through the life of one sister and another no necesariamente es igual, is not necessarily the same. va a ser diferente. It's going to be different. Pero la voluntad objetiva de Dios But the objective will of God, es la misma para todos. it is the same for all. Entonces, ahora vamos a primero entender First, we're going to understand cómo yo conozco la voluntad objetiva de Dios. how I know the Ese objective es el primer paso. will of God. That's the ¿Cómo first yo step. conozco a Dios por medio de su palabra? How do I know God through his word? Es lo mismo de conocer la voluntad de una persona. It's the same way as knowing the will of a person. Cuando nosotros conocemos un ser humano, When we know a human being, al principio no podemos saber que conocemos qué es lo que hay en el corazón de esa persona. in the beginning we cannot know what is in the heart of that person. La única manera de conocer qué es lo que hay en el corazón de esa persona The only way to know what's inside the heart of that person es pasando tiempo con esa persona, is spending time with that person, escuchando a esa persona, hearing that person, conociendo a esa persona, knowing that person, pero en una manera íntima. but in an intimate way. Porque nosotros podemos conocer personas, Because we can know people, por ejemplo, compañeros de trabajo for example, coworkers, o compañeros de estudio por muchos años. or people that we study with for many years. Los hemos visto, pero no conocemos lo que hay en el corazón de esas We personas. see each other, but we don't know what's in the heart of that Entonces person. no es suficiente tener un conocimiento superficial. So it's not enough to have a superficial Necesitamos knowledge. tener un conocimiento más íntimo, We need to have a more intimate que knowledge la persona se abra más su corazón, for the person to open their heart out more, para que nosotros podamos saber qué es lo que hay en el corazón de so esa that we may persona. know what's inside of that heart of that Ahí es person. cuando nosotros podemos decir, yo ya conozco más a esa persona. That's when we can say, I know the person more De la now. misma forma, nosotros tenemos que conocer más a Dios. In the same way we can know God more. Dios está dispuesto a abrirle su corazón a nosotros, God is willing to open up his heart for us, pero no a todo el mundo. but not to everyone. No todo el mundo Dios le abre su corazón. God does not open his heart De to la misma everyone. manera que no todas las personas le abren su corazón a todo el mundo. In the same way that not everyone opens up their hearts to Dios everyone. necesita saber quién somos nosotros. God needs to know who we Dios are. necesita primero conocer cuál es nuestro corazón, God needs to first know what is our heart para ver si Él abre su corazón para que nosotros podamos acceder a Él. to see if he opens up his heart so we can accede to him. Por eso es que la Access Biblia him. dice That's why the Bible says que todos tenemos un velo that we all have a veil y que solamente
solamente aquel que Dios quiera quitar el velo And only to those that God wants to take the veil away puede entrar a su presencia. can enter into his presence. En otras palabras, es Dios el que decide In other words, it is God the one that decides a quién le permite que entre al corazón de él. who he allows for them to allow to enter into his heart. Entrar a la presencia de Dios es entrar a lo más íntimo de Dios. To enter into the presence of God is to enter into the most Es intimacy poder of God. conocer directamente de parte de Dios Is to know directly from God cuáles son los deseos más profundos de Él y más íntimos de Él. what are the most deepest intimate desires of Son him. secretos que Dios no se los dice a todo el mundo. Those are secrets that God does not tell anyone. Solamente a los que Él quiere revelar, Only to those that he wants to a los que reveal. Él quiere permitir. For those that he wants to allow. Y para eso Él tiene que primero conocer nuestros corazones And for that first he has to know our hearts para ver si de verdad Él lo va a dejar saber o no lo va a to dejar saber. see if he's going to let them know it or not. Ahora, hay una cosa muy importante. There is a very important thing. Dios conoce nuestros corazones, God knows our hearts, mas no necesariamente Dios espera que seamos perfectos para que Él pueda revelar su voluntad. but not necessarily God expects for us to be perfect so that we can desire his will. Hay personas que creen, There's people that believe para que Dios me hable y me muestre su voluntad, for God to speak to me and show me his will, yo tengo que ser perfecto delante de Él. I have to be perfect before Y him. no es así. And it is not that way. Dios no mira la perfección, God does not look at perfection. Dios mira el corazón. God looks at the heart. Dios no mira lo que nosotros vemos, God does not look what we see. Dios mira lo que hay en el corazón de cada uno de God nosotros. sees what's inside the heart of Porque each one Dios of us. conoce el corazón. Because God knows the Y heart. Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno de And nosotros. God knows what's inside of each one of our hearts. Nosotros nos podemos equivocar, We can all be wrong. nosotros podemos juzgar, We could judge, pero Dios no se equivoca. but God is never Dios wrong. sabe exactamente lo que hay en el corazón. He knows exactly what's inside of a heart. Por ejemplo, Dios le reveló cosas, For example, God revealed le things. reveló su voluntad a personas He revealed his will to people que no tenían, no lo conocían that did not know him. y que andaban equivocados como muchos. And they were wrong like as many people were. Dios ha llamado a personas People have called, God has called que se han people encontrado en condiciones terribles, that have found themselves in terrible conditions, Humanamente. humanly speaking. pero Dios sabe a quién But God knows who llama, he calls, a quién escoge who he chooses, y a quién le habla. and who he speaks to. Entonces es un privilegio So it is a privilege poder nosotros ser participantes to be able to be de participants la voluntad de Dios. of the will of God. Y por eso, si no somos participantes de la voluntad de Dios, That's why if we are not participants of the will of y si no God, tenemos el celo por saber la voluntad and de if Dios, we're not jealous to know the desire to know the will nosotros of nos God, vamos a ser candidatos para heredar el reino nunca. we're not going to be candidates to inherit the kingdom of God ever. Necesitamos hacer la voluntad de Dios, We need to do the will of God, pero para eso necesitamos conocer la voluntad de but for Dios. that we need to know the will of God. Entonces, es muy importante el corazón. So that's why the heart is very Por important. eso tenemos que cuidar mucho el corazón. That's why we have to take care of the heart a lot, Porque los corazones de nosotros es lo que Dios más ve. because our heart is what God mostly Tenemos sees. que cuidar de que nuestros corazones no se endurezcan, God has to make sure that our hearts are not hardened, que nuestros corazones no se ensucien. that the hearts are not getting dirty. Tenemos que tener mucho cuidado con todas las cosas que dañan nuestro We corazón. have to be very careful with all the things that harm our hearts. Tenemos que tener cuidado, por ejemplo, con las raíces de amargura. We have to be careful for the root of bitterness. Las raíces de amargura dañan nuestro The corazón. root of bitterness Los resentimientos dañan nuestro corazón. harms our hearts. Resentments harm our hearts. Nosotros podemos tener un corazón para Dios, We could have a heart for God, pero hay cosas que pueden ensuciar y dañar nuestro corazón. but there are things that can harm and dirty our hearts. Por eso la palabra dice que los de corazón puro, That's what the word of God says, that a pure heart, los de corazón limpio van a ver a Dios. those that are a pure and cleansed heart are going to see Entonces God. necesitamos ponerle mucha atención al corazón de nosotros That's what we have to put pay attention of our hearts, para que podamos conocer lo que Dios dice. so that we can know what God says. Por eso, por ejemplo, hay tantas personas que estudian la Biblia For example, that's why there's so many people that study the Bible. y hay tanta confusión con la misma palabra de There's Dios. so much confusion with the same word of God. Hay tantas doctrinas diversas, There are so many diverse hay doctrines tantas interpretaciones diversas de la Biblia. and so many diverse interpretations of the Bible. La gente estudia la escritura, People study the pero scriptures, no puede ver el corazón de but Dios. they cannot see the heart of God. Por eso hay velos y confusión. That's why there are veils and confusion.
La gente puede ser teóloga, puede estudiar en universidades People can study in the universities y no ver el corazón de Dios, and not see the heart of God, porque Dios se lo revela a quien quiere because God reveals it to whoever He wants, y sus secretos están en su palabra. and His secrets are in His word. Entonces, si Dios nos da ese privilegio, So if God gives us that privilege, tenemos que apreciarlo y darle gracias a Dios, we have to take advantage and give God thanks. porque de alguna manera, aunque no seamos perfectos, Because in such a way, if we're not perfect, Dios quiere revelarnos sus secretos. God wants to reveal us His secrets. Quiere hablarnos y He- quiere tener una intimidad con nosotros. He wants to speak to us and He wants to have an intimacy with Quiere us. obrar en la tierra por medio de nosotros. He wants to work here on earth through us. Y eso es la iglesia. And that is the church. La iglesia verdadera The true church es el cuerpo de Cristo. is the body of Quiere Christ. decir, es un cuerpo que Cristo usa en la tierra Meaning it is a body that Christ uses on para earth cumplir sus propósitos. to fulfill His purposes. Dios cumple su propósito en la tierra God fulfills His purpose on earth por medio de su cuerpo. through His body. Y para nosotros ser el cuerpo, And for us to be His body, tenemos que estar dispuestos a hacerlo. we have to be willing to do it. En otras palabras, In other words, tenemos que estar dispuestos a que Dios haga su voluntad en nosotros we have to be willing for God to do His will in us y no la voluntad de nosotros. and not our own will. Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a esta situación, So when we find ourselves in front of the situation, va a haber una confrontación. there's going to be a confrontation. Está la voluntad mía, Is it my will? están mis deseos, Those are my desires. están mis intereses, There are my está interests, mi lógica, my logics, están mis emociones, my emotions, lo que a mí me gusta, what I like, lo que yo quiero, what I lo want, que yo pienso. what I think. Eso es lo mío. That is what is mine. Ahora, ¿qué es lo de Dios? Now, what is it? What is that is God? Me interesa conocer lo de Dios. I'm interested to know what is of God, O no estoy dispuesto, or I'm not willing, porque estoy tan centrado en lo mío because I'm so centered into que myself no hay nadie más that there is no one else que pueda invadir mi voluntad. that can come and change my will. No hay nadie más There's no one else que pueda cambiar mis deseos. that can change my Porque desires. lo más importante para mí Because the most important thing for es lo que me yo quiero, is what I es lo want, que yo pienso, is what I think, es lo que yo deseo. is what I desire. Punto y aparte. That's it. Y cuando nosotros tenemos esa actitud And when we have that attitude o esa posición, or that position, pues Dios no puede hablarnos. God cannot speak to us. Dios no puede revelarnos su He voluntad. cannot reveal us His will. Porque nosotros simplemente no queremos que Él nos hable. Because we simply just don't want Him to speak to us. Entonces buscamos a Dios, So we seek God. buscamos a Dios para nuestro provecho. We seek God for our own Cuando benefit. tenemos necesidad de Él. When we have needs. Es como aquel hijo It's like that child que busca a sus padres cuando está en problemas. that seeks his parents when he's in problems. Papá, necesito tu ayuda. Father, I need your help. Papá, necesito que me resuelva. Dad, I need you to resolve this for Pero me. cuando el padre le habla, But when the father speaks no to quiere him, escuchar al they don't want to padre. hear. No quiere someterse He al doesn't, they padre. don't want to submit to their Pero parents. cuando sí está en problemas, acude al padre. But when they do have problems, they inquire to their father. Y así son muchos los cristianos And that's how many Christians are. que no quieren escuchar al padre, That they don't want to hear the father, pero buscan a Dios para su beneficio, but they seek God for their own benefits. porque lo necesitamos. Because we need him. Necesitamos ayuda de We Él, need his help. porque sabemos que hay necesidad. Because we know there's needs. Entonces, es muy importante So it is very important que Dios sepa that God knows que en tu corazón, that in your heart, en mi corazón, in my heart, hay una voz that there's a voice que le diga a Dios, that you hear God, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. that you say, Lord, I'm willing to do your will. Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras hacer a través mío. I'm willing to do what you want to do through me. Pero esa voz tiene que ser sincera. But that voice needs to be sincere. ¿Cuántos realmente estamos dispuestos a decirle eso de verdad al Señor? How many of us are truly willing to say that to the Lord? Es muy importante esto, This is very important. porque si tú no se lo dices a Dios, Because if you don't tell this to si en tu God, corazón no sale esto, and if your heart, this doesn't come out, nunca vas a conocer la voz you're never going to know the will of God. y nunca vas a heredar el And reino. you're never going to inherit the kingdom. Pero si se lo dices, But if you tell him this, tenemos que estar dispuestos we have to be willing a dar nuestra vida por pérdida. to give our lives as a loss. Tenemos que estar dispuestos We have to be willing a morir a nosotros mismos. to die to ourselves. Y no todo el mundo está dispuesto. And not everyone is willing. Ahora, ¿quién lo quiere? Who wants it? Nadie lo quiere. Yo No no lo one quiero. wants it. I don't want it.
Nadie quiere negarse a sí mismo. No one wants to deny Nadie themselves. quiere dar por pérdida su propia vida. No one wants to make their lives as a loss. Nadie quiere perder lo que tenemos por ganancia en este No mundo. one wants to lose what we gained in this world. Pero no es el punto de que quieras o no quieras. But it is not the point that if you want it or not. Es el punto de tu posición. ¿Estás dispuesto? It is a point of your willingness. Are Aunque you no lo willing? quieras, pero estás dispuesto. Even if you don't want it, are you willing? ¿Estás dispuesto a someterte a Are Dios? you willing to submit yourself to ¿Estás God? dispuesto a negarte a ti mismo Are you willing to deny yourself para que Dios pueda revelar su voluntad en tu vida so God can reveal His will in y your que Dios life pueda cumplir su propósito a través tuyo? and God can fulfill His purpose through you? Es una pregunta muy seria. That's a very serious question. Tiene nada que ver con religión. It has nothing to do with Y religion. muy importante, It is very porque important de esa pregunta va a depender nuestra eternidad. because that question is going to depend on our eternity. ¿Vamos a heredar o no vamos a Are heredar? we going to inherit or not? ¿Vamos a tener la esperanza de ser herederos del reino o no? Are we going to have the hope to be inheritors or not? Pero tiene que comenzar con esta pregunta. But it has to start with this question. ¿Estoy dispuesto a ir al Señor y decir, Señor, Am I willing to go to the Lord and say, Lord, mira, look, yo soy imperfecto, I'm imperfect, yo soy débil, I'm weak, yo no sirvo, I'm not worth anything, soy incapaz, I'm not capable, tengo mucha debilidad, I have a lot of weaknesses. pero Señor, But Lord, en el fondo de mi corazón from the bottom of my heart, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. I'm willing to do your will. Eso es lo que Dios quiere escuchar. That is what God wants to hear. Y que sea de verdad. And let it be real. Y que sea de verdad. Let it be real. Porque si es de verdad, Dios te va a empezar a hablar. Because if it's real, God's going to start Dios va a speaking to you. comenzar a poner cosas en tu He's going to corazón. start to put things in your heart. Dios te va a comenzar a mostrar cosas. He's going to start to show you things. Dios va a comenzar a hablarte de una u otra forma. He's going to start to speak to you one way or another. Y si no quiere escuchar, te va a hablar a través de un burro si en esa. And if you don't want to speak, He's going to speak to you through even a Pero Dios donkey. te habla. But God's going to speak Siempre y to you. cuando. Nevertheless, Siempre y cuando estés dispuesto. if you're willing. Y esa es la parte más importante. And that is the most important part. ¿Estamos o no dispuestos? Are we willing or not? Porque la Biblia dice, Because the Bible says, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, Hebrews 4:12 dice, la palabra de Dios says the word of God es viva y eficaz is alive and vivid y más cortante que toda espada de dos filos and sharper than any two-bladed knife, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of thoughts and intents of the heart. Por eso es que muchas veces hay muchos cristianos que escuchan la palabra de Dios y escuchan la palabra de Dios That's why there are many Christians that hear the word of God and hear the word of God, y no pasa nada. and nothing happens. ¿Por qué? Why? Porque esa palabra no se hace viva y eficaz. Because that word is not living and powerful. Porque esa palabra no penetra Because that word does not penetrate hasta separar el alma del espíritu. until separating the soul and the spirit. Separar el alma del espíritu es separar lo tuyo con lo de Dios. To separate the soul and the spirit is to separate what is yours with what is God's. Cuando nosotros tenemos el corazón de Dios, Dios nos habla y nos duele. When we have the heart of God, God speaks to us and it hurts us. Si nosotros nos duele cada que Dios nos habla, If it doesn't hurt us each time God speaks si to nos us, salimos como atropellados cuando Dios nos habla, if we don't leave kind of hurt when God speaks to Cortados. us, like if we're cut, sangrando, like if we're bleeding, Señor, oh Lord, me hablaste. you spoke to me and it was hard. Esto duele, Señor. This hurts, Lord. ¿Por qué va a doler? Why is it going to hurt? Porque es exactamente lo que tú no quieres. Because it is exactly what you don't want. Porque es lo contrario a lo que tú deseas. Because it is the opposite of what you desire. Porque es exactamente lo que viene a quebrantar tu propia alma. Because it is exactly what comes to break your own soul. Y decimos, Señor, And we say, Lord, esto está difícil. this is difficult. Ayúdame y oramos. Help me. And then we pray. Señor, aunque sea difícil, Lord, even if it's difficult, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Lord, I want to do your will. Ayúdame, Señor, fortaléceme, Señor. Yo no sé cómo voy a poder, pero
pero confío en ti, Señor. Lord, help me, strengthen me. I don't know how I'm going to do it, but I trust in you. Entonces es una palabra cortante, es una palabra que no podemos salir aquí como entramos, cuando Dios nos viene a hablar. It's a very, very strong word. We cannot leave the same when we came here, when He came to speak to O us. cuando nos encerramos en el cuarto y leemos un rato la palabra y Dios nos habla. When we enclose ourselves in a room and we read the Bible, He Cuando speaks to nuestro us. corazón está dispuesto a escuchar que Dios nos hable y nos revele sus secretos. When our hearts are willing for God to speak to us and reveal His secrets. Por eso para mucha gente leer la Biblia se vuelve aburrido. That's why for many people to read the Bible, it becomes boring. O aún escuchar un mensaje da sueño. To go hear a word, you get Porque sus tired. corazones están cerrados. Because their hearts are closed up. Están aquí, pero su corazón no quiere de verdad saber lo que Dios quiere decirte. They're here, but they don't truly want to know what God wants to tell them. Hay una muralla ahí en la mitad. There's a wall in the middle. Y por eso nos da pereza, And nos da that's why sueño. we get lazy, we Nos get tired, distraemos con teléfono, con otras cosas. and we get distracted with the phone and other Es things. cuando no queremos oír. Because that's when we don't want to hear. Señor, me da miedo que me hable, no quiero ni oírte. Lord, I'm scared for you to speak to me. I don't want to even hear you. ¿No has visto cuando a veces tú le das un consejo a alguien de verdad que amas? You haven't seen when you give someone an advice that Que you tiene truly una love, carga porque lo amas, and you have o a la burden, amas, burden for them because you love them, y vas con todo tu corazón a dar ese consejo and por you go amor. with all your love to give them advice with love, Y de pronto te dicen, and then they tell you, no quiero que me digas nada, I don't want you to tell me no quiero anything. escucharte, I don't want to hear you. no quiero saber nada, I don't déjame wanna a mí know. tranquilo. Anything, just leave me alone. Muchas veces hacemos eso con Dios. Many times we do that with God. Estamos diciéndole, Señor, no quiero escucharte. We're telling Him, Lord, I don't want to hear you. Pero mira, yo estoy aquí cumpliendo, no soy malo, mira que vengo a las reuniones y leo la Biblia. Look, I'm here, I'm fulfilling, I'm not bad, I come to the meetings, I read the Bible, Pero no quiero que me digan nada que sea contrario a lo que yo quiero. but I don't want you to tell me anything that is contrary to what I want. No vamos a llegar a We're eso. not going to inherit the kingdom like that. El Señor necesita hablarnos. God needs to speak to Y us. tenemos que estar dispuestos a ser cortados con And we esa need espada. to be willing to be cut Entonces with está that dispuesto sword. a que Dios nos diga, ups, We have to be willing to say, for God to tell us, oops, Señor, Lord, gracias por hablarme, thank you for speaking to me, pero ayúdame, Señor. but help me. Necesitamos escuchar la voz de We Dios. need to hear the voice of God. Necesitamos conocer la voluntad de We Dios. need to know the will of God, Pero necesitamos hacerlo but con we un need to corazón do it dispuesto. with a willing heart. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para todos? What is the will of God for all of us? ¿Qué es lo que Dios revela en su palabra para todos nosotros, sus What is hijos? it that He reveals in His Word for all His children? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo? What is it that God wants to do in this time? ¿Por qué Dios nos llamó y nos reúne como una iglesia? Why did God call us and gather us like a church? ¿Para qué? For what? ¿Qué quiere Dios con esto? What does God want with this? Hay muchos cristianos que dicen, no, es que Dios quiere porque Dios simplemente me quiere salvar y quiere que yo me vaya para el cielo. It's just many Christians say, "Oh, God just wants to save me. He wants me to go to heaven." Y hay muchas personas que creen que eso es la vida cristiana. No, es que Jesús me llamó para salvarme y ya. Many Christians think that is the Christian life. Jesus Entonces called me voy to a save me, and that's predicarle it. a otros para que se salven. So I'm going to go preach to others so they can be saved. Y ahí llegó la vida cristiana. And that's where the Christian life ends. No, esa no es la voluntad de Dios. That is not the will of God. Dios no te llamó para salvarte. God didn't call to save you. El propósito de Dios no es ni siquiera salvarnos. The purpose of God is not even just to save us. No estamos aquí porque Dios nos quiere salvar. We're not here just because God wants to save us. Dios nos ha llamado God has called us porque Dios tiene un deseo en su corazón y un propósito y un plan. because He has a desire in His heart and a plan for us. Y ese propósito y ese plan en este tiempo, And that purpose and that plan in this time, dice Dios en su palabra, God says in His Word, que es edificar su iglesia. is to edify His church. Esa es la meta de Dios. That Esa is- es la obra de Dios. That is the goal and work of God. Esa es la empresa de Dios, el negocio de Dios, That como is lo queramos ver. God's business, however we shall want to see it, Edificar su iglesia. is to edify His church. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, If we want to do the will of God, tenemos que tener una identidad we have to have an identity en lo que Dios quiere hacer. in what God wants to do. Señor, todo lo que tú quieres es edificar tu iglesia. Lord, all you want to do is edify your church. Contrátame para esa empresa.
hire me for that company. Quiero ser participante de esa empresa. I want to be a participant of that company. Quiero que me uses I want you to use me para que esa edificación, yo forme parte de esa so that I edificación. can form part of that edification. Entonces, si nosotros ya empezamos a ver eso así, So if we start to see that way, podemos decir que ya estamos teniendo una identidad en la meta, en la voluntad de Dios we para can cada uno de say that we nosotros. have an identity in the goal of God for each one of us. Ya nuestra vida tiene que tener ese sentido. Now that our life has to have that meaning. Tal vez antes era, no, mi vida, el sentido de mi vida es salir adelante, Maybe before our meaning of life was just to go es tener forward, una familia, to have a family, es tener unos hijos, to have children, es prosperar en mi trabajo, is to prosper in o my en mi job negocio. or my business, es viajar, to travel es conocer otras partes, or to know other places. es, qué sé yo, cuántas cosas podemos pensar en este mundo. Who knows how many things we could think about in this world. Y tal vez esos sean nuestros sueños, Maybe those are our dreams. tal vez sean nuestras metas, Maybe they're our goals. y tal vez estamos enfocados en eso. And maybe we are focused in that. Y nuestro esfuerzo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras energías están en eso. And our strength and our goals and our energies are on that. Pero un día Dios viene y nos dice, But one day God comes and tells us, para, stop, mira, look, yo te llamé porque tengo otra meta diferente a la tuya. I called you because I have another goal different from what you want. ¿Estás dispuesto a dejar la tuya? Are you willing to let that go? ¿Estás dispuesto a dejar tus metas? Are you willing to leave your goals? ¿Estás dispuesto a renunciar a ellas Are you willing to renounce them para contratarte en mi empresa? to hire you into my Para que company formes parte de mi equipo, so you can form part of my team para que entonces puedas participar de mis metas. so that you can participate of my goals? Muchos dicen no. Many would say no. Señor, mira, yo quiero ayudarte, pero cuando tenga tiempo, Lord, look, I want to help you, but when I have por los time, laditos, just on the side, mientras pueda. as long as I could. Si puedo, yo te ayudo. If I can, I'll help you. Así no le sirve a Dios. That's not worth for God. Jesús dijo, Jesus said, el que quiera venir en pos de mí, whoever wants to come to me, niéguese a sí mismo. deny themselves. Ese es el llamado de Dios. And it's a calling of God. Lo demás es religión. The rest is religion. O somos Or we are, o no somos. or we're not. O somos de su equipo Or we're from his o team, no somos de su or equipo. we're not from his team. ¿En qué andamos? Where are we walking? En un camino intermedio no existe. An intermediate path that doesn't exist. O somos o no somos. Or we are, or we're O not. somos fríos o calientes. Or we're cold, or we're hot. Entonces, cuando uno le dice, Señor, estoy dispuesto, So when you tell him, Lord, I'm willing, y Señor, yo quiero formar parte de tu equipo. and Lord, I want to form part of your team, Renuncio a mis sueños humanos. I renounce to my human dreams Renuncio a mis intereses personales. or my personal interest, Y estoy dispuesto a enfocar mi vida en lo tuyo. and I'm willing to focus my life to yours. Entonces, ahí ya estamos en camino de heredar el reino. Then there we are on the path to inherit the kingdom. Y Dios nos llama And para God que calls us nuestra mayor interés, so that our major interest, nuestra mayor expectativa, our major expectation, nuestra mayor motivación and our major motivation esté en edificar la iglesia. is to edify the church. Y cuando nosotros caminamos en su voluntad, And when we walk in his will, lo más hermoso, the most beautiful, fíjate esa palabra que Mateo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. notice in his word where it says that to seek for his kingdom and his justice. Solamente cuando tomamos esa decisión. Only when we Primeramente el reino de Dios y su justicia. make that decision, first seek his kingdom Porque and para his que el justice. reino de Dios se establezca, So that his kingdom to be established, la iglesia tiene que ser edificada. the church needs to be edified. Entonces, buscamos primeramente el reino de Dios y su So justicia. first we seek God and his Y Dios righteousness, dice, and God comes and says, y yo me encargo de lo tuyo. and I will take care of what is yours. Es un negocio. That's a business. Si lo miramos, es un pacto que Dios hace con nosotros y If we nosotros s- hacemos con Él. If we see it as a pact and what we do with him. En otras palabras, Dios nos está diciendo, tú encárgate de lo mío In other words, God is saying, you take charge of what is mine, y a cambio and in return, yo me encargo de lo tuyo. I will take care of yours. Tú afánate por lo mío, Be in a hurry for what is mine. enfócate en lo mío Focus on my Preocúpate por lo things. mío. Worry about my y things, déjame, yo me encargo por and lo let me tuyo. take care of your stuff. Amen. Porque muchas veces nosotros decimos, no, Señor, pero es que
yo quiero servirte, quiero ayudarte, pero es que, mira, es que tengo responsabilidades. Many times we want to tell the Lord, Lord, I want to serve you and I want to do things for you, but look, I have responsibilities. Tengo muchas cuentas, I have a lot of bills. tengo una familia, I have a family. tengo muchas I have a lot necesidades. of needs. Y entonces tenemos una cantidad de razones y justificaciones So we have a lot of reasons and justifications para no poner nuestra mirada primeramente en el reino de Dios y su justicia. to not put our eyes first in the kingdom of God and His righteousness. Y entonces cuando hacemos eso, ¿sabes qué hace Dios? So then when we do that, do you know what God does? Está bien, It's okay. dedícate a lo tuyo. Dedicate to what is yours. Ahora tú hazte cargo de lo tuyo. Now you take charge of what is yours. No vengas a mí, tú responde por lo tuyo. Don't come to me, you respond for what is yours. Como dicen los gringos, you're on your own. As the Americans Estás say, por tu you're cuenta. on your own. Entonces cuando estás por tu cuenta, Since you're on your own, imagínate que imagine what? tu vida va a ser estresada. Your life is going to be stressed. Vas a sufrir mucho. You're going to suffer a lot. Vas a vivir con mucha ansiedad. You're going to live with a lot of anxiety. Vas a vivir con mucha ansiedad, You're going to live with a con lot of mucha anxiety, with preocupación, a lot of worries, con muchos estrés. with a lot of stress. Tu vida va a ser difícil, Your una life is carga going to muy be pesada. a very heavy burden Porque you're on your own. because you're on your own. It's your problem. Es tu problema. Tienes que resolver. You have to resolve. Tienes que ver qué vas a hacer. You have to see what Tú you're going tienes to que do. esforzarte más. You have to force yourself even Tú more. tienes que matarte You trabajando. have to kill yourself working. Tienes que trasnocharte. You have to go to bed late. Tienes que hacer muchas cosas si quieres prosperar, si quieres You lograr have las to do cosas. a lot of things if you want to prosper and fulfill things. Because you're on your own. Porque estás en tus cosas. Cualquier cristiano religioso le diría God bless you, ¿no? Whatever a Christian would say, God bless you, right? Pero ese es el problema. But that's the problem, Que estamos ciegos. that we're blind. Creemos que si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién lo va a hacer? We believe that if we don't do it, then who's going to do it? Si yo no me esfuerzo y me preocupo y me afano, entonces ¿quién lo va a hacer por If mí? I don't force myself and worry and hurry myself, then who's going to do it for me? Entonces, ¿dónde está tu corazón? So then where is your heart? ¿Dónde está nuestro corazón? Where is our hearts? ¿Está en lo tuyo o está en lo de Dios? Is it on your own or is it on God's things? Hermanos, Brothers, si el Señor no me hubiera llevado a mí a vivir un porcentaje de esta experiencia, if the Lord didn't take me to live a percentage of this y digo un experience, porcentaje porque no he sido perfecto, and I say a percentage because I haven't been perfect, pero me ha llevado a vivir mucho de esto. but He has taken me to live a lot of Y el this. Señor me ha llevado a pasar muchas pruebas en esto. And the Lord has taken me to live a lot of trials Y en on muchos this. momentos de mi vida me ha puesto a tomar decisiones In many moments in my life, He's put me to make decisions no fáciles, that are not easy porque han sido contrarias a toda lógica, because they're contrary to all logic. para probar porque el Señor nos prueba. To test us because God tests us. Y si yo no hubiera visto, no And if- hubiera And if I wouldn't have seen it, cómo Dios cumple su palabra, how does God fulfill His word? si yo no pudiera dar testimonio If I cannot give testimony de que Dios trae tantas bendiciones that God brings so many blessings cuando nosotros when we disponemos nuestro corazón para Él. dispose our hearts for Him. Dios es tan fiel. He's so faithful. La fidelidad de Dios sobrepasa toda fidelidad humana. The faithful of God surpasses all human faithfulness. Aún a pesar de nuestros errores, Dios sigue siendo fiel. Even with our mistakes, He continues to be faithful. Pero Dios está viendo tu corazón. But God is seeing your Hay heart. gente que dice, yo tengo un buen corazón. There are people that say, I have a good heart. Según el hombre, tal vez tú tienes un buen corazón. According to the man, Pero you have a good según heart. Dios, But according to God, el buen corazón es aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de the Dios. good heart is the one that is willing to do the will of God. Está dispuesto a negarse a sí mismo. Is willing to deny himself. ¿Y qué sabe Dios? Dios nos puede dar más de lo que a lo mejor hubiéramos pensado. And who knows, God can give us more than what we even thought about. Porque entonces de esa manera, Because in that way, nuestro proveedor no somos nosotros, our provider is not ourselves, sino Dios. but God. De esa manera es Dios el que nos da In that way, it is God the one that gives it to us, y no somos nosotros. and it is not us. Y Dios nos da conforme a su voluntad. God gives it to us conform to His Dios dice, will. te quiero dar esto, como un padre a un hijo. It's like a father to a son. Mira, yo te quiero dar esto. Look, I want to give you this. Y si miramos esto humanamente And if we see this humanly speaking, y hacemos una comparación humana, and we do a human nos comparison, damos cuenta
en realidad que nosotros somos un reflejo de Dios. We realize the reality that we are a reflection of God. Un buen padre con un hijo. A good father with a good son. ¿Qué hace el padre cuando un hijo es rebelde? What does a parent do when a child is rebellious? ¿Qué hace un buen padre cuando tiene un hijo rebelde que no se somete, que es testarudo, What does a good parent do when they're stubborn and they're que rebellious? hace siempre lo que And they quiere, do what they want a always su in manera, their own que way. no quiere que su papá se meta en la vida That de they don't él, want their parents to get involved. caprichoso? ¿Qué hacemos como padres nosotros? What do we do as parents? ¿Estamos ahí para bendecir a nuestros hijos? Are we there to bless our children? No, No, no nos provoca. we don't want to. Pero cuando vemos un hijo sumiso, But when we see a child that is submissive, obediente, obedient, un hijo que venga a uno y le dice, papá, a child that comes to you and says, Father, mira, yo quiero ir a divertirme con mis I want to amigos go have fun with my friends, que me han invitado that they invited me a pasarla rico. to go have fun. Y tú le dices, mi hijo, pero necesito que te quedes aquí ayudándome a hacer unas cosas en la casa. And you say, but child, I need you to stay here helping me to do things around the house. Es al contrario a lo que cualquier niño quiera. It is contrary to whatever child wants. Y que el niño te diga, And the child tells you, está bien, papá, it's okay, yo me voy a quedar a I'm ayudar. going to stay to help you. Y lo haga con cariño. And do it with love. Después viene el niño And then the child comes y el padre ve, and the father sees, ¿cuánto no quisiera el padre darle cosas a ese how niño? much more would that parent not want to give more things to that child? Los que somos padres sabríamos responder esa pregunta. Those of us that are parents, we would know how to respond Nos to daría that gusto. question. We would love to give them A veces hasta everything. darle, ni siquiera tiene que pedirnos, quisiéramos darle. Sometimes they don't even have to ask us. We would love to give it to them. Y así es Dios con nosotros. And that's how God is with us. Cuando ve ese corazón en nosotros, When He sees that heart in us. Señor, no es lo mío. Lord, it's not what is mine. Señor, fíjate, y nosotros podemos orar, Señor, yo quisiera esto, Lord, and we could pray. We could say, Lord, I want this. pero Señor, en realidad lo más importante es que sea tu voluntad. But Lord, in reality, what's more important is that you do your will. Haz tu voluntad en mi vida. Do your will in my life. Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres. I'm willing to do what you want. Aunque me gustaría esto, Señor, Even if I would like to have this, pero hágase tu voluntad. but let primero. your will be done first. Entonces, cuando vivimos así, So when we live that es way, cuando Dios puede traer bendición a nuestra is when vida. God can bring blessings to our Es cuando lives. Dios puede realmente glorificarse en nuestra vida. Is when God can truly glorify Himself in our lives. Y cuando nosotros podemos glorificar a Dios. And when we can glorify God. Entonces, cuando Dios nos llama, So when God calls us, todo va a tener que ver con la iglesia. everything has to do with the church. Servir a Dios. To serve God. Servir a Dios To serve God. para edificar su iglesia. To edify His church. ¿Cómo Dios nos puede usar How can God use us para ser un instrumento para edificar su to iglesia? be an instrument to glorify Ahora His viene la church? voluntad subjetiva. Now the subjective will comes. Todos ustedes le han dicho al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. All you guys have said to the Lord, Lord, I want to do your will. Ahora, Señor, ¿qué quieres hacer a través de mí? Now, Lord, what do you want to do through me? Entonces ahora Dios tiene que hablarle individualmente a cada uno de Now ustedes. God has to speak to each one of you Y Dios tiene que individually. decirte a ti, yo te quiero usar así. And God has to tell you, I want to use you Yo this te way. quiero usar así. I want to use you this way. Pero hay una cosa que es común a todos. But there is a thing that is common to all. Dios quiere usarnos siempre y cuando lo hagamos en el Espíritu. Primero, God wants to use us as long as we do it in the Spirit first, no en la carne. not in the flesh. Porque a veces queremos servir a Dios, Because sometimes we want to serve God, pero igual, yo quiero hacer esto para el Señor, but the same, I want to do this for the Lord, pero esto es lo que me gusta, but this is what I like, a la manera mía, in my way, a mis to caprichos, my own y desires. si no me voy a molestar, And if not, I'm going to get y angry. si no, no voy a hacer nada, If not, I'm not going to do y si anything. no, voy a murmurar. And if not, I'm going to Entonces, murmur. servir a Dios así And so to serve God that way es un estorbo antes para Dios. is even a block for Es Him. preferible que no lo hagas. Is even better for you not to do it. Más bien primero anda y ponte bien con Dios. It's better to just go first and be good Ponte with God. bien delante de Dios. Put yourself good in front of God. Limpia tu corazón. Cleanse your heart. Entonces, servir a Dios So to serve God es servirlo en humildad, is to serve Him in humbleness, bajo el principio de la sumisión. under the principle of submission. Un instrumento de Dios An instrument of God, para que Dios realmente pueda hacer su voluntad en él. so God can truly do His will in Him. Tiene que estar dispuesto a ser sometido por la iglesia. He has to be willing to be submitted by the church. Quiere decir, no es como tú quieras, Meaning it's not how you no want es it, como a ti te it's gusta, not how you like no es it, como a ti te it's parece. not how it sounds to you. ¿Cómo te dice la iglesia que hay que hacerlo? How does the church tell you that you should do it?
¿Cómo te dice Dios por medio del cuerpo? How does God tell you through the body? ¿Cómo te dice Dios por medio de las autoridades que Dios ha puesto How en tu does vida? God tell you through the authorities that God has put in your life? Entonces cuando te digan esto y tú digas no, pero así no lo quiero yo, So when they tell you this and then you say, no, but I don't Así want to no do it estoy that way. dispuesto. I'm not willing to do it así that no way. me parece, I don't think that it's right. entonces mejor no lo hagas. Then don't do it. Porque si lo haces, ¿de qué sirve? Because if you do it, then it's not going to be worth No estás anything. haciendo nada para el reino. You're not doing anything for the kingdom. Estás perdiendo tu tiempo. You're wasting your Más time. bien anda a hacer cosas para el mundo. It's better to just go do things for the world. Porque la carne no trae bendición. Because in the flesh, when you do things in the Ni para flesh, ti, it doesn't bring ni para la blessings iglesia, for you or for ni the para church Dios, ni para or nadie. for God or for anyone. Entonces, servir a Dios So to serve God es estar dispuesto a actuar en el principio de la sumisión. is to be willing to act in the beginning of submission. Señor, quiero servirte. Lord, I want to serve you. Señor, ¿cómo te puedo servir? Lord, how can I serve you? Por eso Dios nos llama a las personas a que sean independientes. That's why God doesn't call people for them to be independent. Oh, yo te voy a servir, pero yo te voy a servir con los talentos que tú me diste, los dones, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Well, I'm going to serve you with the talents that you gave me, but I'm going to do it in my own Hay mucha gente way. que dice, yo voy a levantar mi ministerio Many people say, I'm going to lift up my own ministry porque Dios me dio esto y lo voy a hacer para Dios. because God gave me this and I'm going to do it for God. Si no estamos sometidos, And if we're not submitted, entonces no estamos haciendo nada por Dios. then we're not doing anything for the Dios Lord. nos llama God calls us para ser edificados en la iglesia. to be edified in the Y church. es parte, y ahí es cuando se cumple la voluntad de Dios. And that's where the will of God is fulfilled. ¿Estás dispuesto a que la iglesia te diga cosas que tú no quieres escuchar? Are you willing for the church to tell you things that you don't want to hear? ¿Estás dispuesto a que te pidan cosas que tú no quieres hacer? Are you willing for them to ask you things that you don't want to do? ¿Estás dispuesto a la manera que tú no lo quieres tampoco? Are you willing to do things in the way that you don't want to do ¿En el it? tiempo que tú no lo In quieres? the time that you don't want to do it? Si no estás dispuesto, If you're not willing, entonces ¿cómo vas a hacer la voluntad de Dios? so then how are you going to do the will of God? ¿Cómo la iglesia se puede edificar así? How can the church edify itself like that? Por eso la palabra dice que tenemos que someternos unos a otros en temor de Dios. That's where the word of God says that we have to submit ourselves in the fear of God. Yo tengo que someterme a la iglesia. I have to submit myself to the church. ¿Cuántas cosas yo no hago por someterme a la iglesia? How many things I do to submit myself to for the ¿Cuántas church? decisiones en mi vida no las he tomado por someterme a la How many iglesia? decisions I haven't done Tal so I vez can submit myself to ustedes the ni se church? imaginan. Maybe you guys don't even ¿Cuántas imagine cosas en mi vida, la manera como yo vivo de esa manera por someterme a la iglesia? in the way that I live in that way because I submit myself to the church. Tal vez no sea perfecto, Maybe it's not perfect, pero siempre estuve con el temor de Dios, de Señor, but I always have the fear of God ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? to say, Lord, what do you need? ¿Cómo What, lo quieres hacer? how do you want to do it? Y uno tiene sus batallas, And you have, and we have our y uno battles, tiene sus momentos de and we have debilidad, our moments of weaknesses, y uno tiene sus bajones. and we have our lows. Pero como dice la palabra, el But que as the word- persevere hasta el final But the word of God says the one that perseveres to the end, es el que alcanza. those are the ones that reach it. Tenemos que perseverar. We have to Esta persevere. mañana hablábamos en la reunión, This morning we spoke about hay that. que perseverar en todo. We have to persevere in El everything. Señor dice, hay que perseverar hasta el And the final. Lord says you have to persevere to the end. Y si fallas, And if you fail, levántate, get back up. sigue para adelante. Continue going Y forward. si estás en un bajón, And if you're in your lows, esfuérzate Force para que Dios yourself. te levante. so God can lift you Y up. sigue adelante. And continue forward. Y en lo que sea, And whatever it shall hay que be, siempre poner nuestra meta, we always have to put our goals, nuestra mente, our nuestros ojos minds, our eyes en la meta, on the goal. sabiendo que el Señor nos llamó con ese propósito. Knowing that God called us with that Sa- purpose. Sabiendo que nuestra vida tiene sentido solamente por eso. Knowing that our lives have a meaning just for that. ¿De qué nos sirve, hermanos, What is worth for us, brothers, pasar por este mundo to go through this life, enfocados en nosotros, focus on en ourselves, nuestra familia, in our own families, siendo buenos hombres y buenas mujeres? being good people, Una vida sin sentido, a life without a una meaning, vida sin propósito. a life without a Y por purpose, fuera del reino, and outside of the kingdom, por fuera del reino. outside of the kingdom. Oramos para que el Señor nos hable We pray so the Lord can speak to us, y que su palabra and that His word nos corte, can cut us, nos lleve a arrepentimiento, can take us to nos repentance, lleve a revisar nuestro corazón, and take us to revise our hearts, nos lleve a ver qué es lo que hay en nosotros. and take us to see what it is inside of Y de us. verdad que Dios puede hacer algo en nosotros. And truly, God could do something in us, brothers. Que el
Señor nos ayude, That the Lord help que us el Señor nos fortalezca, and strengthen us, porque sin Él no podemos, because without Him we cannot. pero tenemos que humillarnos delante de But Dios. we have to humble ourselves in front of